Mario Vargas Llosa, muchas gracias por estar con nosotros. En su nuevo libro, La civilización del espectáculo, usted dice que la cultura está a punto de desaparecer y que hemos entrado, esto es literal, sus palabras, en un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente la ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escaparse del aburrimiento es la pasión universal. Bueno, ¿qué hay de malo con divertirse? Nada. Creo que es un derecho del que debe gozar todo el mundo. La diversión alivia muchísimo la vida, nos defiende contra la adversidad, y yo estoy a favor de la diversión. Lo que digo en este ensayo es que la función de la cultura no es exclusivamente divertir, aunque la cultura sea también una forma superior del entretenimiento, sin ninguna duda. Pero creo que si convertimos a la cultura solamente en diversión, en una manera ligera de pasar el rato, entonces la cultura pierde esa función que ha tenido tradicionalmente, que era la de preocuparnos sobre el mundo en el que vivimos, la problemática en la que estamos inmersos. Mario Vargas Llosa, muchas gracias por estar con nosotros. En su nuevo libro, La civilización del espectáculo, usted dice que la cultura está a punto de desaparecer y que hemos entrado, esto es literal, sus palabras, en un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente la ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escaparse del aburrimiento es la pasión universal. Bueno, ¿qué hay de malo con divertirse? Nada. Creo que es un derecho del que debe gozar todo el mundo. La diversión alivia muchísimo la vida, nos defiende contra la adversidad, y yo estoy a favor de la diversión. Lo que digo en este ensayo es que la función de la cultura no es exclusivamente divertir, aunque la cultura sea también una forma superior del entretenimiento, sin ninguna duda. Pero creo que si convertimos a la cultura solamente en diversión, en una manera ligera de pasar el rato, entonces la cultura pierde esa función que ha tenido tradicionalmente, que era la de preocuparnos sobre el mundo en el que vivimos, la problemática en la que estamos inmersos. Usted dice que otro de los motivos fundamentales por el que está ocurriendo esta trivialización de la que usted habla es la tecnología. Usted dice que la literatura light está acabando con la literatura, que hoy día, por ejemplo, no podría surgir un Tolstoy, un James Joyce, un Jorge Luis Borges, entre otras cosas porque el Internet nos está convirtiendo en gente con capacidad de concentración cada vez menor. Ahora, lo que yo creo es que reemplazar enteramente a los libros por las pantallas es reemplazar un tipo de esfuerzo intelectual por un esfuerzo intelectual mínimo, y que tiene consecuencias en el mundo, por ejemplo, de la literatura, del pensamiento, de las ideas, de los ensayos, a los que está trivializando en muchos sentidos, y que está más creando un público que ya no soporta un gran esfuerzo intelectual, al que fatiga, aburre, distrae, precisamente porque está educado a ese esfuerzo mínimo, en algunos casos insignificante, que es el esfuerzo intelectual que demandan las pantallas. A eso es a lo que me refiero, y eso es algo que es hoy día un motivo de preocupación justamente en países como Estados Unidos o Francia o Inglaterra, donde la tecnología audiovisual pues tiene ya un arraigo muy profundo. Usted dice que otro de los motivos fundamentales por el que está ocurriendo esta trivialización de la que usted habla es la tecnología. Usted dice que la literatura light está acabando con la literatura, que hoy día, por ejemplo, no podría surgir un Tolstoy, un James Joyce, un Jorge Luis Borges, entre otras cosas porque el Internet nos está convirtiendo en gente con capacidad de concentración cada vez menor. Ahora, lo que yo creo es que
reemplazar enteramente a los libros por las pantallas es reemplazar un tipo de esfuerzo intelectual por un esfuerzo intelectual mínimo, y que tiene consecuencias en el mundo, por ejemplo, de la literatura, del pensamiento, de las ideas, de los ensayos, a los que está trivializando en muchos sentidos y que está más creando un público que ya no soporta un gran esfuerzo intelectual, al que fatiga, aburre, distrae, precisamente porque está educado a ese esfuerzo mínimo, en algunos casos insignificante, que es el esfuerzo intelectual que demandan las pantallas. A eso es a lo que me refiero, y eso es algo que es hoy día un motivo de preocupación justamente en países como Estados Unidos o Francia o Inglaterra, donde la tecnología audiovisual pues tiene ya un arraigo muy profundo. Me llamó mucho la atención en otro de los capítulos del libro que usted dice que esta trivialización, esta cultura del espectáculo se está viendo no solo en la literatura, no solo en las artes, sino también en el sexo. Usted dice que el sexo se ha deserotizado, que se ha convertido en un deporte. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que en la época moderna, curiosamente, la permisibilidad, que es un gran progreso en el campo de la relación sexual, en lugar de enriquecer esos rituales y perfeccionar todavía esa relación física entre los seres humanos en el acto del amor, lo ha trivializado, vulgarizado y en cierta forma convertido en una rutina ya sin misterio, en la que casi no se respetan esas formas y esos rituales que es lo que dan al erotismo esa connotación de creación. Me llamó mucho la atención en otro de los capítulos del libro que usted dice que esta trivialización, esta cultura del espectáculo se está viendo no solo en la literatura, no solo en las artes, sino también en el sexo. Usted dice que el sexo se ha deserotizado, que se ha convertido en un deporte. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que en la época moderna, curiosamente, la permisibilidad, que es un gran progreso en el campo de la relación sexual, en lugar de enriquecer esos rituales y perfeccionar todavía esa relación física entre los seres humanos en el acto del amor, lo ha trivializado, vulgarizado y en cierta forma convertido en una rutina ya sin misterio, en la que casi no se respetan esas formas y esos rituales que es lo que dan al erotismo esa connotación de creación. Bueno, Mario, muchos lectores no le van a tomar a mal que haya criticado la deserotización del sexo, pero lo que no le van a perdonar nunca es que se las haya agarrado con el fútbol. Usted dice en el libro que las barras bravas del fútbol son un fenómeno de la cultura del espectáculo, que son un fenómeno, esto es literal de su libro, donde el espectador, amparado en el anonimato cálido de la tribuna, da rienda suelta a sus instintos agresivos. Pero mi pregunta, Mario, ¿es nuevo eso? Criticar a las barras bravas no es criticar el fútbol. Yo soy un gran entusiasta del fútbol. Fui además en mi juventud, bueno, no muy buen jugador de fútbol, pero sí muy entusiasta, y sigo el fútbol, y entre los deportes, desde luego, es el que prefiero. Me refiero al fenómeno que se da con motivo del fútbol en los estadios, esa especie de religión laica que arrastra a grandes sectores hacia el fanatismo, hacia una especie de ceguera de la racionalidad, a lo puramente instintivo, a eso que Karl Popper, un gran filósofo liberal, llamaba el llamado de la tribu, ¿no? A esa especie de colectivismo ciego en torno a una camiseta, a un club. Ese es un fenómeno irracional que se da muchísimo
justamente hoy día en los países más desarrollados, más avanzados, como en los más subdesarrollados. Y allí hay un peligroso retorno a lo puramente irracional y a lo instintivo. Ese es un fenómeno que debería estar contrarrestado por la cultura, pero no cuando la cultura se vuelve frívola. Bueno, Mario, muchos lectores no le van a tomar a mal que haya criticado la deserotización del sexo, pero lo que no le van a perdonar nunca es que se las haya agarrado con el fútbol. Usted dice en el libro que las barras bravas del fútbol son un fenómeno de la cultura del espectáculo, que son un fenómeno, esto es literal de su libro, donde el espectador, amparado en el anonimato cálido de la tribuna, da rienda suelta a sus instintos agresivos. Pero mi pregunta, Mario, ¿es nuevo eso? Criticar a las barras bravas no es criticar el fútbol. Yo soy un gran entusiasta del fútbol. Fui además en mi juventud, bueno, no muy buen jugador de fútbol, pero sí muy entusiasta. Y sigo el fútbol y entre los deportes, desde luego, es el que prefiero. Me refiero al fenómeno que se da con motivo del fútbol en los estadios, esa especie de religión laica que arrastra a grandes sectores hacia el fanatismo, hacia una especie de ceguera de la racionalidad, a lo puramente instintivo, a eso que Karl Popper, un gran filósofo liberal, llamaba el llamado de la tribu, ¿no? A esa especie de colectivismo ciego en torno a una camiseta, a un club. Ese es un fenómeno irracional que se da muchísimo justamente hoy día en los países más desarrollados, más avanzados, como en los más subdesarrollados. Y allí hay un peligroso retorno a lo puramente irracional y a lo instintivo. Ese es un fenómeno que debería estar contrarrestado por la cultura, pero no cuando la cultura se vuelve frívola. Mario Vargas Llosa, volvamos a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sus críticas a la prensa. Usted dice que la prensa se está volviendo cada vez más amarillista, más chismográfica, y le pega fuerte a los Wikileaks. Vuelvo a mi pregunta de antes, ¿por qué le pega tan fuerte a los Wikileaks? Yo creo que él ha sido un oportunista que ha utilizado la palabra libertad para promover la infidencia, que es algo peligrosísimo justamente en las sociedades democráticas. A quien ha perjudicado fundamentalmente los Wikileaks han sido los gobiernos democráticos, a las sociedades democráticas, a las sociedades abiertas, y no a las sociedades totalitarias y autoritarias, donde prácticamente Wikileaks no ha hecho la menor mella. El tipo de infidencias que él ha estado, digamos, promoviendo internacionalmente, es decir, atizando cada vez más esa cultura del espectáculo y el amarillismo periodístico, ha significado, por ejemplo, en un campo muy concreto, que muchos agentes internacionales de países democráticos o hayan desaparecido, o hayan sido asesinados, o hayan perdido absolutamente toda la posibilidad de seguir operando. Bueno, eso de ninguna manera hay que celebrarlo. Mario Vargas Llosa, volvamos a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sus críticas a la prensa. Usted dice que la prensa se está volviendo cada vez más amarillista, más chismográfica, y le pega fuerte a los Wikileaks. Vuelvo a mi pregunta de antes, ¿por qué le pega tan fuerte a los Wikileaks? Yo creo que él ha sido un oportunista que ha utilizado la palabra libertad para promover la infidencia, que es algo peligrosísimo justamente en las sociedades democráticas. A quien ha perjudicado fundamentalmente los Wikileaks han sido los gobiernos democráticos, a las sociedades democráticas, a las sociedades abiertas, y no a las sociedades totalitarias y autoritarias, donde prácticamente Wikileaks no ha hecho la menor mella. El tipo de infidencias que él ha estado, digamos, promoviendo internacionalmente, es decir, atizando cada vez más esa cultura del espectáculo y el amarillismo periodístico, ha significado, por ejemplo, en un campo muy concreto, que muchos agentes internacionales de países democráticos
o hayan desaparecido, o hayan sido asesinados, o hayan perdido absolutamente toda la posibilidad de seguir operando. Bueno, eso de ninguna manera hay que celebrarlo.